Que el Señor te bendiga. El día de hoy continuamos nuestras reflexiones sobre el profeta Elías. Te invito a ir con tu Biblia a Primera de Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 4. Pero antes de leer, quisiera introducir pensando en que en este tiempo de pandemia, las situaciones de ansiedad, de estrés frente a la situación que vivimos han aumentado. Los estudios han demostrado que durante este año, a nivel mundial, la salud mental de las personas se ha visto muy afectada por esta situación de estrés. Incluso somatizaciones, es decir, que nuestro cuerpo enferma por la preocupación que inicia en nuestra mente. Y situaciones de respuesta de mucha ansiedad frente a lo que estamos viviendo. Ahora, pensaba, el miedo no es pecado, es parte de la naturaleza humana. Dios nos hizo con esa capacidad de tener miedo y el miedo nos ayuda a tener una respuesta de nuestro organismo que nos ayuda a ponernos en situación de seguridad cuando estamos expuestos a un riesgo. Por lo tanto, esto de sentir temor no es pecado, es parte de nuestra naturaleza. Pero hay veces en que nuestra reacción de temor es desproporcionada ante la situación que estamos viviendo. Y la pregunta que alguien me hacía era, si soy hijo de Dios, ¿puedo experimentar ansiedad? ¿Puedo experimentar esta preocupación ante una situación adversa? Hoy pues quiero compartir contigo sobre uno de los más grandes profetas de Dios en el Antiguo Testamento, el profeta Elías, quien además de hacer muchos milagros y de tener un ministerio muy grande y muy bendecido por Dios, también cayó en un momento de ansiedad y de depresión y reaccionó de manera muy desproporcionada. Pero esto nos muestra que también puede pasar esto a personas que aman a Dios. Esto lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 4, y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, que ya murieron. Te decía, el profeta Elías era un hombre de Dios, un hombre cuyos milagros y cuyo ministerio nosotros admiramos cuando leemos y cuando hemos estado compartiendo este tiempo acerca de él. Vemos que él dijo que iba a cesar la lluvia y durante 3 años no llovió en la ciudad. Vemos también que este profeta fue alimentado por Dios en los momentos más adversos y de manera sobrenatural, en los lugares donde menos esperaba y con milagros que Dios hizo a través de él. Vemos también que él oró y un niño que había muerto resucitó. Y vemos que ante los profetas de Baal, él desafía a que hagan un milagro y Baal no responde, pero Dios responde de manera extraordinaria ante la oración de Elías. Por lo tanto, te decía, un hombre muy especial. No nos cuadra la reacción de Elías ante esta situación. Es totalmente desproporcionada y no nos parece cuando nosotros leemos de corrido. ¿Cómo un hombre de esa fe puede, ante la amenaza de una mujer, salir huyendo, esconderse y caer en una profunda depresión? Sin embargo, la Biblia no se limita a mostrarnos solo los aspectos positivos de los hombres de Dios, sino que nos muestra también sus fracasos, sus debilidades, sus vulnerabilidades. ¿Cuáles son los beneficios de reconocer nuestra vulnerabilidad? Primero, aprender a reconocer nuestra vulnerabilidad nos permite depender de Dios y no de nuestras fuerzas. Lo cierto es que cuando nosotros reconocemos que somos seres humanos y que tenemos vulnerabilidades y que tenemos debilidades, aprendemos también que debemos depender de Dios. Es decir, cuando tenemos un logro que hemos hecho, no nos sentimos orgullosos diciendo lo hice gracias a mis méritos, sino que aprendemos a darle gloria a Dios y decir esto lo logré porque Dios está en mi vida. Y eso nos da una perspectiva más realista de quiénes somos
y nos enseña a ser más sabios. Como Elías, hay otros personajes que también vivieron situaciones en las que fallaron. Por ejemplo, Pedro, cuando negó a Jesús. Después de haber estado con Jesús durante 3 años, después de haberle dicho, Señor, contigo hasta la muerte, cuando en el momento difícil alguien le pregunta, ¿tú estabas con Jesús? Él niega a Jesús y lo hace 3 veces. Igual el apóstol Pablo nos dice que cuando él vivió una debilidad, seguramente una enfermedad en su cuerpo, dice que él 3 veces pidió a Dios que lo sanara, pero Dios en cada ocasión le dijo que se baste en su gracia. Esto lo tenemos en 2 de Corintios 12:9. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. En este versículo el apóstol Pablo nos dice que él se siente orgulloso de sus debilidades, porque en esas debilidades él reconoce que Dios es el que le fortalece y Dios es el que recibe la honra y la gloria. Por lo tanto, reconocer nuestras debilidades hace que nuestros éxitos den gloria a Dios. Es decir, las personas cuando miren tus logros no van a decir, wow, esta persona es tan especial, sino que van a decir, esta persona es un siervo de Dios y Dios es el que da la bendición, por lo tanto yo quiero conocer a ese Dios. Esa es la diferencia en nosotros mostrar de manera orgullosa nuestros logros o en que nosotros demos la gloria a Dios. Lo cierto es que cuando fallamos y cuando mostramos nuestra vulnerabilidad, somos más sensibles a la voluntad de Dios. Y además, cuando le decimos a Dios, Señor, estas son mis debilidades, estos son mis fracasos, Dios también nos levanta. De hecho, al profeta Elías, Dios no lo va a castigar por deprimirse y por decirle, Señor, incluso quítame la vida porque no sé qué más hacer, y por aislarse y tener este tiempo de soledad. Más bien lo que Dios hace es escucharlo, es alimentarlo, darle nuevas fuerzas, fortalecer su vida espiritual. Y eso lo veremos en la reflexión del día de mañana. Pero lo cierto es que cuando somos débiles, Dios está con nosotros y somos más capaces de determinar y de darnos cuenta cómo Dios está hablando y está obrando a través de nosotros. Así que no temamos reconocer nuestras debilidades, porque ahí se manifiesta Dios. Siguiente punto, reconocer nuestras debilidades hace que otros reconozcan su propia vulnerabilidad. Es decir, cuando nosotros mostramos nuestra parte débil y decimos, yo también, esta es mi área en la que me cuesta trabajo superar, muchas otras personas se van a identificar contigo y te van a decir, es verdad, yo también tengo debilidad en esa área. O tal vez no en esa área, pero sí en otra área. Cuando estamos en una discusión y partimos hablando de nuestras emociones, antes que acusar a la otra persona, el conflicto se soluciona de mejor manera, porque mostramos esa parte más débil y no estamos como a la defensiva. Igualmente, alguna persona algún momento me decía, yo quisiera ir a la iglesia, pero siento que mi pecado es muy grande como para acercarme allá. Y ahí todas las personas son personas que no han cometido tantos pecados. Y lo cierto es que todo lo contrario. Cuando tú vas a un hospital no es porque estás sano, ¿no es cierto?, sino porque estás enfermo. Igualmente, cuando tú vas a la iglesia y cuando buscas de Dios, no es porque eres santo, sino porque te reconoces como pecador y buscas de Dios. Pero muchas veces hemos dado los cristianos una imagen de perfección, una imagen de falsa espiritualidad, una imagen idealizada de ser cristianos, que lo que le decimos al mundo es, ustedes son muy pecadores y no pueden llegar a la condición en la que yo estoy. Encima de que es mentira, nosotros caemos en una hipocresía. Y en el momento en que un cristiano que fue idealizado cae en pecado, muchas personas señalan a la iglesia y dicen, sí, ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque le hemos dicho al mundo que nosotros solamente somos personas que no fracasamos, somos personas que no caemos en pecado y damos esta imagen de perfección y de santidad, cuando en el fondo somos tan seres humanos como cualquier otra persona. Y cuando en el fondo, incluso personas muy espirituales, y en este caso el profeta Elías, pudieron haber caído y pudieron haberse mostrado tan débiles frente a una situación adversa. Por lo tanto, reconocer nuestras debilidades, primero,
nos hace más sensibles a la voz de Dios. Segundo, nos permite tener empatía, porque otras personas pueden acercarse más a nosotros e identificarse con nosotros, como nosotros nos identificamos con ellos. Y tercero, eso nos ayuda a ser de testimonio, porque otras personas dicen, no es que esta persona era mejor o más espiritual, sino que en sus debilidades permitió que Dios le ayudara y salió adelante. Yo también quiero buscar a ese Dios que con mis debilidades me va a aceptar y me va a ayudar. Así como te digo, esto fortalece las relaciones, porque otras personas van a sentirse identificados con nosotros, como cuando nosotros decimos, me identifico con el profeta Elías cuando se deprimió y se ahogó en un vaso de agua, porque a mí también me ha pasado. Y personalmente te puedo decir, a mí también me ha pasado, que a veces, a pesar de que he visto la bendición y lo grande que es Dios, a veces he tenido momentos en que me he deprimido y en que he sentido que tal vez estaba sola o simplemente me he sentido que no puedo. Pero en esos momentos de debilidad, Dios también me ha confortado. En conclusión diremos, recuerda que Dios está a tu lado. Y hay momentos en que nos desanimamos, o es posible que en este momento tú te sientas desanimado. Pero recuerda que Dios está ahí para escucharte y para levantarte, no para acusarte. Otra conclusión, no temamos reconocer nuestra debilidad, porque cuando la reconocemos, sabemos que Dios está ahí para levantarnos. Puede ser que esa debilidad sea igual que Elías, que las emociones desagradables están ahí. Puede ser el miedo, puede ser la culpa, puede ser la depresión. Puede ser también una lucha con un pecado. Pero en todas esas cosas no temas acercarte a Dios y confesar tu debilidad, porque ten la seguridad de que Él te va a levantar. Por último, pues, reconocer nuestras debilidades hacen que nuestros éxitos den gloria a Dios y hace que nosotros podamos reconocer nuestras debilidades y ser más sensibles a la voz de Dios. Además que otras personas también van a reconocer sus propias vulnerabilidades porque se identifican contigo. Eso te dejo pues para reflexionar el día de hoy. Que el Señor te bendiga.